Bien, y aquí me encuentro en Calacuaya, el pueblo de Calacuaya. Lo que tenemos aquí de este lado pues es una edificación del siglo XVIII también, así como en la ex hacienda de Santa Mónica tenemos un ejemplo de la arquitectura del siglo XVIII, pues también aquí en el pueblo de Calacuaya. Este es un pueblo originario, este es un pueblo, un asentamiento poblacional de la época previa a la llegada de los españoles en 1521. Aquí fue donde Hernán Cortés salió en su camino después de haber pasado la noche triste. Hernán Cortés emprendió un camino hacia acá, tratando de rodear a los mexicas en Tenochtitlán. Por aquí pasó Hernán Cortés y aquí se suscitó la matanza de Calacuaya, que es un hecho histórico del cual no se habla mucho, pero aquí había un asentamiento poblacional original. Aquí es un pueblo originario, Calacuaya, previo a la llegada de los españoles. Y cuando los pobladores de Calacuaya se opusieron al paso de Hernán Cortés, pues fue entonces que el conquistador... Bueno, pues ahí todavía tenemos otros signos de violencia y de enfrentamiento todavía en el pleno siglo XXI. Bueno, les contaba que cuando los pobladores de Calacuaya vieron que iba a pasar Hernán Cortés, pues lo enfrentaron y el conquistador español suscitó la matanza de Calacuaya, que es una de las, junto a la matanza de Cholula, es también la matanza de Calacuaya, uno de estos actos barbáricos que cometió Hernán Cortés en su paso por esta zona, en la conquista de América, y después habrá sido la matanza en Tenochtitlán, que sobre todo fue matanza de hambre. Pero aquí tenemos esta edificación del siglo XVIII, yo creo que es anterior, posiblemente es del siglo XVII. También esta edificación, así como en Santa Mónica, también este edificio me recuerda a lo que es la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, edificaciones del siglo XVII. Y esa es la historia de Calacuaya, un pueblo originario en donde se dio la matanza de Calacuaya, donde aquí estuvo Hernán Cortés en su estrategia para rodear a los mexicas en Tenochtitlán. Actualmente es un pueblo pues aparentemente tranquilo, hay casas modernas. Ahí tenemos un edificio de departamentos completamente moderno ya del siglo XXI, tenemos algunas casas un poco más antiguas como esta, más de mediados del siglo XX. Más adelante tenemos todavía casas que corresponden al siglo XIX. De este lado del Estado de México casi no se habla, no hay cápsulas históricas, no hay cápsulas informativas, pero vamos a pasar de este lado, vamos a cruzar la calle para ver mejor a detalle el costado de esta edificación aquí en el pueblo de Calacuaya. Esta es la calle Justo Sierra. Allá había una placa que ya está borrada, pero bueno, vamos a ver de este lado, esperando no molestar un poco a los vecinos. Pero aquí tenemos esta ladera que es el costado de esta edificación en Calacuaya. No se habla mucho, se centra más la difusión histórica, el análisis, los medios de comunicación en lo que es la Ciudad de México, en el centro histórico, en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México principalmente, Tenochtitlán, obviamente el centro, en Teotihuacán, en otros sitios arqueológicos, sitios históricos, pero de este lado del Estado de México casi no se habla. Pues aquí podemos ver cómo inicia de este lado esta edificación antigua, que la verdad desconozco de qué edificio se trata, qué función haya tenido este edificio en la época, en el siglo XVIII. Pero aquí podemos ver, al igual que en la ex hacienda Santa Mónica, tenemos esta pared original, tenemos estos ladrillos, estos adoquines propios de la época del siglo XVIII. Aquí podemos ver un poco de la arquitectura de la zona, que hace un poco de aire, hace referencia a estas casas. Ya son modernas, pero su arquitectura pues hacen un poco de la alusión de lo antiguo que es este pueblo de Santa Mónica. Aquí tenemos estos adoquines antiguos, estas formas de arquitectura y de construcción antiguas, todavía igual que en Santa Mónica. Tenemos pues derruida la pared, todavía sin conservación, pero esto también nos da un ejemplo y nos muestra la forma de construcción con estos pedazos, esta pedacería de roca volcánica. Aquí la tenemos todavía, y tenemos aquí una especie de, parecieran piedras de río, es piedra volcánica,
como estas bases de los muros, la base de piedras volcánicas y después el muro con estos tabiques todavía antiguos. Ahí podemos ver, bueno, son canaletas modernas esas. Este edificio pues también debió de corresponder a la época del siglo XVIII, siglo XVII, porque aquí, repito, era un pueblo originario, Calacuaya, y aquí hubo asentamientos humanos previos a la llegada de los españoles. Y también tenemos aquí un portón, este no es tan antiguo, que este ya se ve mediados del siglo XX, pero lo que sí tenemos es el marco de la entrada, pues sí es propio todavía del siglo XVIII. Estas son las joyas arquitectónicas, históricas que se pueden encontrar en este lado, en el Estado de México, siendo todavía parte de la mancha urbana, de la gran urbe de la Ciudad de México, pues también se extiende hasta este lado, hacia Atizapán, en el Estado de México, hacia Tlalnepantla, la ex hacienda de Santa Mónica. Aquí podemos ver estas canaletas propias de la arquitectura del siglo XVIII y XIX, estos canales para desalojar el agua en las lluvias desde las azoteas. Asimismo tenemos pues estas ventanas, y pues esto es lo que podemos encontrar, una historia muy interesante que habrá que estudiar e indagar más, la historia de Calacuaya, un pueblo originario, un asentamiento humano, que esta población de Calacuaya es inclusive más antigua o casi de la misma época, que Coyoacán, por ejemplo, que la zona de Azcapotzalco también. Asentamientos humanos desde el siglo XV aproximadamente, ya había personas viviendo en esta zona, y actualmente pues no es muy mediática, no es muy mencionada la población de Calacuaya. Esta es la escuela primaria José María Morelos y Pavón en el pueblo de Calacuaya. Esta ya, bueno, en el turno matutino, pero en el turno vespertino es la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río. Morelos y Cárdenas, dos de los grandes íconos mexicanos, yo creo que de los personajes históricos más admirables. Y esta primaria pues corresponde, esta arquitectura sí es propia inclusive de la época del cardenismo. Yo me imagino que también por eso lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas, puesto que estos arcos, este tipo de pasillos exteriores nos refieren a una arquitectura propia de la época del cardenismo. Y les estoy mostrando esta escuela porque más adelante tenemos la parte frontal de lo que estaba mostrando anteriormente, que es un edificio antiguo del siglo XVIII aquí en Calacuaya, Atizapán, Estado de México. Aquí podemos ver la transformación de la arquitectura, cómo pasamos del siglo XX al siglo XVIII en la arquitectura. Aquí podemos ver estos altos portones, estas entradas altas y este techo que tenemos aquí, esta especie de pérgola antigua, también muy del estilo del siglo XVIII, con estas columnas centrales y que sostienen esta pérgola. Por aquí en medio, esta especie de techo exterior y estos espacios entre interiores y exteriores, junto con estos portones altos, pues nos revelan una arquitectura del siglo XVIII, XIX. Y también lo que quería mostrar de este lado, pues es este portón. Esta puerta también se ve tanto antigua, así como lo vimos en la ex hacienda Santa Mónica, pues también tenemos esta arquitectura propia también del siglo XVIII o XIX, no estoy muy seguro, pero es de la época. Y también tenemos pues miren, este retablo metálico de un león, así como en la hacienda Santa Mónica tenemos una especie de musa, pues aquí tenemos un león, desconozco qué signifique, pero también el portón es antiguo. Y esta es la parte frontal del edificio que les estaba mostrando. Este es el pueblo de Calacuaya, un asentamiento original previo a la conquista española y que no es muy mencionado, no es muy retomado por historiadores, por difusores de la historia. Historiadores académicos sí, seguramente deben existir trabajos importantes de investigadores, pero no así de la difusión histórica actual que tenemos. A inicios del siglo XXI no es muy mencionada esta hacienda, aquí no es una buena hacienda, sino aquí es el pueblo de Calacuaya. Muy cerca, eso sí, muy cerca de la ex hacienda Santa Mónica. Y aquí tenemos estos murales que, así como precisamente en la ex hacienda Santa Mónica, pues nos revelan esta construcción antigua, estos adoquines, estos tabiques, todavía muy de la época del siglo XVIII.
pues si pueden visiten este bonito pueblo de Calacuaya. Como pueden ver, es una zona muy tranquila, muy pacífica, con transporte público, con casas, en fin, con todos los servicios. Ahí tenemos una antena moderna de telefonía celular. Y pues esto fue parte del recorrido por el pueblo de Calacuaya. Eso sí, mucho ruido de los automóviles que pasan, camiones de carga, camiones de transporte, motocicletas, en fin, automotores que hacen mucho ruido. Y aquí tenemos también de este lado, pues, este muro también debe de ser antiguo, más o menos del siglo XVIII.